Vayamos a Lucas, hermanos, por favor. Lucas capítulo 22. Verso 7, vamos a leer unos versos aquí, hermanos. Verso 7, Lucas 22, verso 7, dice: llegó el día de los panes sin levaduras, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos se fueron como el Señor les había dicho, y ellos prepararon la Pascua. Y en el verso 14 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Cuántas expresiones así nosotros podemos encontrar en la vida del Señor Jesucristo, hermanos? Y esto nos da un deseo de saber, por lo menos a mí me da un deseo de saber, hermanos, por qué el Señor en algunos pasajes de las Escrituras tenía, hermanos, esas expresiones. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, dice, antes que padezca. Y meditemos, hermanos, más que una prédica, yo quisiera meditar y pedirle al Señor si podemos nosotros percibir el corazón del Señor en ese momento, hermanos. Es escudriñar las Escrituras, leer Juan, todo lo que el Señor dijo a sus discípulos, hermanos, es muy entrañable, muy profundo, muy íntimo con aquellos que han caminado con el Señor, hermanos. Y el Señor sí quiere tener esos tiempos de intimidad con nosotros, pero es necesario que nosotros caminemos con Él, hermanos. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, es el deseo del Señor, hermanos. Y el Señor sabía lo que iba a acontecer en esa noche. El Señor sabía que iba a acontecer en ese día. Y el Señor sabía que esa noche Él iba a ser apresado y tomado para ser crucificado. Amén. Por eso les dice: para que padezca. Hermanos, pero una pregunta: ¿cuántos de nosotros estamos conscientes o deseamos ir a la cruz? ¿Cuántos, hermanos? El Señor sabía, hermanos, y Él les dijo cosas tan íntimas, hermanos. No tenemos tiempo para leerlo, pero ustedes pueden leer desde Juan capítulo 13, donde Él se reunió con sus discípulos y les habló verdades y palabras eternas, hermanos. Pero lamentablemente, hermanos, nadie quiere ir a la cruz por su propia voluntad, si no entendemos. Cuando el Señor fue llevado para ser juzgado, hermanos, sus discípulos huyeron, se dispersaron, y unos le seguían de lejos a ver qué acontecía, a ver qué pasaba. Pedro, cuando fue reconocido, sabemos lo que pasó con él, hermanos, porque seguramente él pensaba, y los discípulos también: nosotros también vamos a ser crucificados como nuestro maestro fue crucificado. Y ellos no querían en ese momento, no querían, hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos tuvieron que subirse hoy a la cruz? Y no lo hicieron. Hermanos amados, es algo
que nosotros podemos experimentarlo diariamente en cosas pequeñas, no solamente en pruebas grandes, hermanos. Pero nadie quiere ir a la cruz. Según el entendimiento del hombre natural, nadie quiere doblegarse, hermanos. Nadie quiere rendir su razón. ¿Sí? Nadie quiere ser herido. Nadie quiere ser acusado. Hermanos amados, pero cuando nosotros, hermanos, celebramos la cena del Señor, el día de la Pascua, veamos qué hizo el Señor, hermanos. Y sabemos y decimos, el Señor no estaba pensando en sí mismo. ¿Cuántos venimos a la cena del Señor pensando en nosotros mismos? ¿Qué hizo el Señor? Cuánto he deseado comer con vosotros. Lo que el Señor estaba haciendo, hermanos. Una de las cosas que al leer en los evangelios, lo que el Señor hizo esa noche, hermanos, Él con todo su corazón quería que sus discípulos entendieran qué tan importante era esa hora, qué tan importante para sus vidas era ese tiempo, qué tan importante era, porque sus corazones, sus entrañas iban a ser sacudidas, no solo la del Señor Jesucristo, sino la de sus discípulos. Hermanos amados, y cuando nosotros estamos a punto de ir a la cruz, cuando el Señor quiere que vayamos, hermanos, todo nuestro ser debe ser conmovido. Más adelante vemos, hermanos, que el apóstol Pedro, por ejemplo, y los otros apóstoles, ellos no rehusaron morir. Cuenta la historia que Pedro fue sentenciado a morir en la cruz, y su respuesta fue: no soy digno de morir de la manera que mi Señor murió, y pidió que le crucificaran de cabeza. No soy digno como Él es. Hermanos amados, esa es la realidad, hermanos. Pero si nosotros no vamos a la cruz, hermanos, si nosotros no estamos dispuestos, hermanos, a que nuestras entrañas sean conmovidas, y sean conmovidas para hacer cambios en nuestro ser, en nuestras palabras, en nuestro entendimiento, en nuestro carácter, en nuestra forma de vivir. Los hermanos y hermanas que ayer se bautizaron, 11 hermanos, ellos y nosotros necesitamos saber que la cruz conmueve nuestras entrañas, hermanos. Si no, no sería la cruz. Amén. Cuánto he deseado. Lo que Él quería hacer es afirmar, consolar su corazón, darles palabras y verdades, hermanos, en las que ellos puedan sostenerse. Hermanos, porque el tiempo de la cruz para ninguna carne es cómodo, hermanos. Amén. Amén, hermanos. ¿Sí? ¿O es muy cómodo? Cuando nosotros entendemos y vamos madurando, hermanos, entonces nosotros entendemos por qué el Señor nos llama a la cruz. Pero si en circunstancias seguimos nosotros rehusando, hermanos, y alguien tal vez va a decir, abro un paréntesis al decir: hermano, yo, si el Señor me dice que vaya a la cruz, yo voy, pero que sea el Señor, no sea el vecino, no sea mi papá, no sea mi esposo, no sea mi esposa. No, hermanos, el Señor puede usar cualquier circunstancia para que nosotros, hermanos, conozcamos esa cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, que dice: tome su cruz. Cuando yo me aparezco y le digo: toma tu cruz, ¿qué dice ahí? Tome su cruz cada día. Hermanos, yo cada vez estoy convencido que una de las áreas más importantes que el Señor nos está hablando, hermanos, de la cruz de Cristo, es el carácter de cada uno de nosotros.
Nuestro carácter. Señor, me has probado. Señor, hasta las necesidades económicas me has probado, he ido a la cruz, me has probado con tal y tal cosa. Pero hermanos, el Señor estaba interesado en sus discípulos, en una vida y en un carácter, hermanos, que ellos lleguen a reconocer que solo la cruz de Cristo, hermanos, le está diciendo al Señor: Señor, obra en mi carácter. Amén. ¿Sí entendemos, hermanos? Es un cambio de carácter, hermanos, un cambio de pensamiento. Los discípulos tuvieron que encontrar ese tiempo, hermanos, y ellos después, dice las Escrituras, y entendieron por qué les decía tal cosa, y ellos comenzaron a hacer, hermanos, lo que el Señor hacía. Pero ya no, hermanos, solo porque les decía, sino ellos, vemos en el libro de Hechos, ellos hacían porque encontraron el cumplimiento, la razón por cual el Señor les decía que hagan algo. Hermanos, ¿qué vemos nosotros, hermanos? ¿Qué admiramos en ellos? Yo creo que una de las cosas que nosotros más admiramos es el carácter de Pedro, el carácter de Juan, el carácter de Mateo. Amén. Y esa es la cruz, hermanos. Si nuestro carácter no cambia, no estamos aprovechando esos tiempos de la cruz. Cuánto he deseado comer con vosotros. Vayamos, hermanos, a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Verso 1, leamos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. ¿Qué dice ahí? Los amó hasta el fin. Hermanos, yo creo, o tal vez soy solo yo, qué difícil es en el tiempo de la cruz. Muchas veces es difícil pensar en otros. Pensamos en nosotros mismos. Ay, qué dolor. Ay, los clavos. Ay, qué difícil. Ay, Señor, me estás probando. Aquí estoy, Señor. El Señor dice, los amó hasta el fin. Amó a sus discípulos. Amó a los que estaban con Él, hermanos. Y no solo dijo les amo. Más abajito veamos. Verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Sabemos eso, ¿verdad, hermanos? Sí, ya sabemos lo que pasó. Los amó hasta el fin, dice. ¿Y cómo los amó, hermanos? ¿Cómo los amó? Sirviéndoles, haciéndose el más pequeño de los siervos. Ya hemos explicado esto, solo vamos a mencionar rápidamente. Haciéndose el más pequeño de los siervos. Eso es lo que estaba haciendo, hermanos. Sí, y Pedro reaccionó, ya hemos visto, hermanos, Señor, tú me lavas los pies.
Pero si tú eres nuestro maestro, el que lava los pies es el siervo más pequeño en la casa de su amo. Sí, Pedro, pero si quieres ser grande, debes ser el primero, el siervo más pequeño. Amén. Debes aprender a amar a otros. Hermanos, yo creo, hermanos, que el Señor diseñó la cruz, hermanos, y diseñó pasos, es obvio, hermanos. Pero yo creo, hermanos, que cuando nosotros estamos en el tiempo de la cruz, cuando el Señor ha diseñado un tiempo, hermanos, para que nosotros probemos la cruz, yo creo que el Señor nos dará más gracia si nosotros pensamos y le servimos a los demás. Dejamos de mirarnos a nosotros mismos. Perdón. Ay, los clavos. Ay, el madero. Oh, hermanos, es muy predicado la cruz, pero no estamos dispuestos. Al tomar la cena del Señor, hermanos, nos alegramos, pero también, hermanos, debemos entender que la actitud del Señor era de velar por sus discípulos. Amén. Señor, tú me lavas los pies. Ya les hemos explicado, no quiso dejarse lavar. Señor, no, Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte en mi reino. Si hay un significado espiritual también ahí, hermanos. Los pies es la caminata. Si el Señor no nos lava, hermanos, no nos limpia, si el Señor, hermanos, no abre camino delante de nosotros, nosotros no podremos seguir adelante. Pero más adelante, hermanos, ustedes pueden leerlo. Dice el Señor, les ordena que unos a otros deben lavarse los pies, ¿verdad? ¿Sí? Hay iglesias que lo tomaron literalmente, hermanos. Yo no estoy en contra de eso, puede ser literal. Pero, hermanos, amados, ¿cuántos estamos dispuestos a lavar la caminata de uno de nuestros hermanos? ¿Ah? ¿Cuántos estamos dispuestos a que nos laven los pies? Hermano Ujiel, tráigame una tina con agua. Vamos a lavar los pies de los santos. Hermanos, en mi juventud, el Señor me permitió caminar con hermanos que en esa época eran líderes de la iglesia. Y eso ellos lo hacían repetidamente, pero yo recuerdo especialmente una ocasión, tengo en mi mente, y los que estaban ahí, y uno de ellos, hermanos, tomó una lavacara, agua y una toalla, y dijo: hermanos, quiero lavarles los pies. Y algunos, como Pedro: no, hermano, no, tranquilo, no te preocupes. No, hermano, sí, insistió y nos lavó los pies. Pero ¿saben qué sucede, hermanos? Pasó poco tiempo y después él no estaba dispuesto, hermanos, a que un hermano le diga: hermano, tú estás haciendo mal tal y tal cosa, tú debes cambiar tu forma de pensar y de caminar. No sé si hoy esté caminando con el Señor, hermanos. El Señor le dijo: deben lavarse los pies unos a otros. Ejemplo os he dado. ¿Qué hizo el Señor durante su ministerio? ¿Qué hizo el Señor con los discípulos? Hermanos amados, ¿qué hacemos nosotros cuando caminamos como cuerpo?
Cuando vemos algo que no está bien, no estoy diciendo que cada vez tengamos nosotros que estar regañando o tengamos que estar señalando cosas, no, hermanos, cosas que veo en mi hermano que puede afectarle gravemente en su vida. Oh no, esa cruz no quiero, hermano. En boca cerrada no entra mosca. Sí, hermanos amados, acordémonos del desierto. Oh hermanos, hay iglesias que están en el desierto, hay hogares que están todavía en el desierto. Huele a maná podrido, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan eso, hermanos? ¿O no? ¿Sí? El sexto día debes coger maná por 2 días. Sí, porque el séptimo día es día de reposo y no descenderá el maná. ¿Qué sucedió? Algunos salían a ver y ya no había. Durante la semana tienes que recoger el maná, lo que vas a comer ese día. ¿Y qué sucedía? Cogían más, ¿verdad, hermanos? ¿Y qué pasaba en las tiendas, hermanos? Hermanos, si quieres salir del desierto, deja de murmurar. Murmuraban en sus tiendas. ¿Cómo Moisés sabía que habían cogido o no habían obedecido? Porque el maná dice que salían gusanos, ¿verdad? Oh, hermanos, cuando sale gusanos de algo, ¿a qué huele? Ay, ¿qué huele el pastor? ¿Qué huele el hermano? Hermanos amados, nuestra vida y caminata es espiritual. Algo está pasando. En esa tienda algo pasa. ¿Y saben qué? El pueblo decía: no, Moisés no se va a dar cuenta. Moisés no va a oler. Oh, hermanos, qué tristeza. Y después decían: no, Dios no lo va a ver. Dios no va a ver esto. Oh, hermanos, si quieres salir del desierto, dejemos de murmurar. Y por amor a nuestros hermanos, nosotros sabemos, hermanos, que por amor a nuestros hermanos nosotros podemos decir: hermano, mire, yo no quiero acusar a nadie, solo quiero decirle lo que está pasando. Pero hay tiendas que no, hermano. Hermanos amados, el Señor lo dijo, hermanos, y yo creo que es parte del cumplimiento de la ley. ¿Sí? Si vieres que tu hermano peca y calla, ¿qué dice la ley? Y si ese pecador muere, ¿qué sucede? ¿Qué iba a pasar? Si no lo reprendes, ¿qué dice? Su sangre caerá sobre ti. Serás culpable de la sangre. Oh, hermanos amados, lavar los pies. Que el Señor nos dé la gracia, hermanos. Y no estoy hablando por señalar esa parte de la cruz. Señor, moriste por mí. Señor, gracias, y estamos muy agradecidos por la sangre del Cordero, hermanos, que nos hace dignos delante del Padre, y por el Cordero somos vistos delante del Padre, justificados, como limpios, como santos. Somos, hermanos, pero también el Señor quiere que nosotros, hermanos, sigamos sus mismas pisadas. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Salgamos del desierto, hermanos. Salgamos del desierto. Busquemos al Señor. En el desierto no era solo eso, hermano. El Señor en el desierto quería que lo miraran a Él, miraran su corazón tierno, miraran que Él era capaz
de guardarles sanos, capaz de proveerlos aún en una tierra estéril y árida. Él era capaz de proveerles comida, capaz de proveerles agua, capaz de darles sombra, capaz de darles calor en la noche. Él era capaz de darle todo aquello que ellos necesitan. Solamente quería que ellos miren a su corazón y sus ojos sean puestos en Él. Amén. Pongamos nuestros ojos en el Señor Jesucristo, hermanos, porque Él es capaz de guardarnos y de proveernos en todo tiempo. Amén.